Hola, hola gente, bienvenidos al programa número 65 de La Curiosidad Liberó al Gato, o 66. Después no sé cómo todavía los voy a acomodar. Los programas se me van acumulando por todo este problema de la guerra en Israel. Trabajo en un medio de comunicación, me tengo que ocupar de eso y la verdad que estoy con poco tiempo libre, entonces se me van acumulando los programas, todavía no los subí, pero bueno, programa 65, 66, después lo aclararemos. Estamos con Walter. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido de nuevo. Muy bien, Leandro, ¿cómo andás? Ya extrañaba mi participación en, en el podcast. Todo bien, pese a, bueno, al tema que vamos a tocar hoy, que creo que no te puede pasar desapercibido, y si te pasa desapercibido, bueno, o sos un Amish, lo cual es respetable, o qué sé yo, no sé, o lo minimizás, no sé, a mí me espanta, la verdad, me da, me parece que, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Que en este momento de la humanidad, que frente a tanto desarrollo y demás, nos encontremos con este tipo de escalada de violencia, ¿no? De brutalidad. La verdad que, no sé, por momentos como que no reacciono, ¿viste? Como decir, esto no lo puedo digerir, no puedo creer, y eh, sin estar, digamos, directamente relacionado, porque no es que te puedo decir, como por ahí es el caso tuyo, o de algún familiar tuyo, o un amigo que te dice, mira, tengo un familiar que sufrió el bombardeo, que estuvo ahí, que está refugiado. La verdad es que no es mi caso, no, pero aún así me resulta, me resulta, pero increíblemente eh, violento y no hay justificación, digo, no hay forma, digo, la persona que justifica eso, bueno, nada, no tiene sentido sentarse a dialogar siquiera para mí. No vamos a llegar a nada. No, exactamente. Hay gente realmente con la que no se puede dialogar. Se puede, sí, mostrar de alguna manera lo que está pasando, lo ven, pero bueno, el que no, el que de alguna manera lo justifica, aunque sea solapadamente, claramente eh, tiene ya un odio ya metido adentro, que no lo deja razonar o simplemente prefiere abrirse lo que él considera el status quo o el poder o lo que sea y sentirse más original Claro, oponiéndose, ¿no? O avalando esto porque es como la lucha del débil contra el fuerte, ¿no? Y bueno, depende del argumento que esgrima cada uno. Tenés desde los nazis, ¿no? Los skinhead que odian a los judíos, cualquier cosa que esté relacionada con los judíos, aunque acá no solamente, obviamente, se ataca a los judíos, eh, sino a los israelíes en general, lo van a ponerse del otro lado. Los comunistas ya lo vimos en retiradas oportunidades también, por ya un tema ideológico, ¿no? Tienen que repetir el discurso, ¿no? Y además se lo asocia a Estados Unidos y además hay antisemitismo dentro de la izquierda, del comunismo, siempre lo hubo, ¿no? Por más que haya especímenes que sean de la colectividad judía, existe el autoodio, el sentimiento de culpa, como los ricos que tienen sentimiento de culpa y odian a los ricos. También existen los judíos que por sentimiento de culpa se odian a sí mismos, ¿no? Y bueno, después están obviamente las comparaciones con el holocausto que bueno, no vienen ni al caso. Lo único que podemos comparar realmente con el holocausto es que hay que remontarse al holocausto para ver tantos muertos juntos en un día solo, ¿no? No hubo otro caso, ya son más de 1.200 muertos y pueden seguir sumándose. Digo, el lado israelí, obviamente, después vamos a hablar también del lado palestino, porque Israel se defiende y para que estas cosas no, en lo posible, no vuelvan a suceder o sucedan no tan graves, tiene que realmente, por errores que vamos a ir hablando quizás hoy,
defenderse y de una manera muy dura, que yo apoyo, y lamentablemente, sí, van a morir muchísimos terroristas, gracias a Dios, pero también obviamente va a morir gente que no tiene que morir, y esa es una cagada, y eso es justamente lo que decía Golda Meir, ¿no? La única primer ministro que tuvo mujer Israel, que es, puedo perdonar que maten a mis hijos, pero no puedo perdonar que hagan que yo mate a los de ellos, algo así, que yo mate a los suyos. Claro, que me pone el rol de ejercer la violencia de Claro. forma desmedida, porque esa es la verdad, porque es la única opción que me queda de protegerme y proteger a los míos. Sí, desmedido, en realidad no es desmedido, en realidad la palabra es fuerte, ¿no? Desmedido sería, desmedido es lo que hacen ellos. Porque vamos a contar un poco lo que hizo el Hamas, que es lo que está en su carta, a ver, en su carta fundacional, ¿no? Que es asesinar a todos los judíos, que tiene una ideología islamista radical, fundamentalista, en la que los judíos no pueden vivir. Pero, perdón, eso es como una especie de, como la Torá, digamos, es como su texto sagrado, digamos. Es Es, el, 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 es el un manual de movimiento. instrucción moral, digamos, lo que tienen que hacer para considerarse dignos, digamos. A ver, habría que hablar con, exacto, a ver, hay todo un debate respecto de los textos sagrados islámicos, ¿no? Hay todo un debate dentro del mismo Islam, ¿no? De cómo se interpretan, ¿no? Porque vos también, o sea, además del Corán, también tenés los hadith, ¿no? Que son como las enseñanzas, si se quiere, del profeta, eh, Ujú. escritas eh, por eh, algunos no sé cómo llamarlos, pero personas, digamos, en esa época que escribían todo lo que supuestamente veía Mahoma y Los cronistas de la época. claro, sí, que estaban con él y él decía, bueno, tengo acá Dios me está hablando, ¿no? Alá, y bueno, anotaban y bueno. Entonces, hay que hacer todo un debate que amerita otro programa en ese aspecto. Pero ellos tienen como movimiento, obviamente, islamista radical, o sea, tiene un condimento religioso, también es político. Y en su carta fundacional está el de tirar a los judíos al mar, ¿no? Y ellos, es Ah, algo al que, mar. sí, 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 sí. Tirar a los judíos al mar es algo que, bueno, esto también nos podemos remontar a la historia, ¿no? Antes de que existiese incluso el Hamas, antes incluso de la independencia del Estado de Israel, cuando todavía estaba, bueno, el mandato británico, Mira, que fueron los últimos, digamos, en colonizar, porque esto siempre fue, ¿no? Colonizado por alguien, ¿no? O sea, dominado por alguien. Nunca hubo, hay que aclarar, un país, ¿no? La gente dice muchas estupideces. Si existió un país llamado Palestina, ¿no? El nacionalismo palestino empezó a existir en los años 60. Eh, Antes los únicos que se llamaban palestinos a sí mismos eran los judíos, porque ah, el mira. territorio del que fueron expulsados los judíos después, los romanos le pusieron un nombre por los plishtim, por los filisteos, le pusieron el nombre de Palestina como un castigo, ¿no? A los judíos que habían expulsado para sacar todo tipo Ah, sí. de, digamos, de cualquier cosa que acercara a los judíos a ese lugar. Eh, y los sacaron de raíz así. Ahora, después eso estuvo dominado por un montón de civilizaciones, de imperios. No me acuerdo bien los nombres, el orden. Pero bueno, al final estuvieron los otomanos, después los ingleses, ¿no? Los británicos. Nunca fue y de hecho, repito, los únicos que se consideraban palestinos eran los judíos. El equipo, la selección de fútbol de Palestina estaba conformado por judíos. Pues ahí se hablaba de árabes nada más, pues los árabes en esa época creían en el panarabismo.
veían incluso en muchos en el nombre Palestina algo casi colonial, o sea, algo que no... Además se relacionaba a los judíos el nombre Palestina, ¿no? Entonces creían como más en el panarabismo, en hacer el gran territorio árabe, no sin divisiones entre estados y... Bueno, esto es una historia, pero nunca fue independiente Palestina, así como se dice. Siempre dependía de alguien. Como Israel también, o sea, la tierra de Israel, digamos, también siempre estuvo colonizada por él, ¿no? Y Claro, en el año, bueno, después en el año 48, cuando se hizo la partición, el 47 en realidad, cuando se decidió la partición, bueno, lo rechazaron los árabes, que siempre rechazaron todo, crearse un Estado. Y repito, árabes, no palestinos, árabes, ¿no? Los únicos que se consideraron, repito, hasta la bandera, ¿no? Que tenían de Palestina, tenía como una estrella de David. Eh, mirá, sí, y bueno, entonces nunca hubo, sino que me digan cuál era la moneda, quién era el primer ministro, presidente, qué forma de gobierno tenían, algún claro, claro, diputado, algún ministro, antes, ¿no? Porque todo eso surgió después de la creación de la historia de Israel, en los años 60 más o menos, cuando se creó la OLP, que creo que fue en el 64, la Organización para la Liberación de Palestina, que era una organización usada para, digamos, como una excusa claro. también para echar a los judíos. Recién ahí empezaron a hablar de eh, el nacionalismo palestino, si se quiere, ¿no? Hasta ese entonces no existía. Y de hecho, repito, los palestinos eran los judíos. De hecho, hay carteles que yo vi de esa época, antes de la creación del Estado de Israel, que decía compre tabaco de Palestina, ¿no? Como una publicidad, Mirá vos. que con granjeros o campesinos judíos trabajando ahí en la tierra, o sea, compre tabaco de Palestina. La Palestina era comprárselo a los judíos. Bueno, Y sin embargo, se armó todo claro, ¿no? una idea agónica, digamos, ¿no? Sí, sí, que los Pasaron judíos a ser vinieron y, mercado, digamos. y, y, y los echaron a todos. O sea, a ver, lo que hizo la partición era, nadie se va de su casa, nadie se va de su casa. Donde le queda Claro. el Estado judío van a poder llegar inmigrantes, como también llegaron inmigrantes árabes a lo que era la Palestina, la Sí, antigua claro, Palestina, que bueno, antes también incluía todo lo que en ese momento era Transjordania y Jordania, que así lo llamaban los ingleses, ¿no? Podían llevar ahí inmigrantes como también llegaban, o los palestinos de hoy, o los árabes israelíes de hoy, ¿acaso no son también descendientes de inmigrantes? Si se van para atrás en el tiempo, hay muchísimos que son descendientes de inmigrantes que claro, justamente cuando ese lugar empezó a florecer, también por la claro. inmigración judía, bueno, se necesitaba mano de obra, y la mano de obra ahí eran árabes, y llegaban de otros lugares, y ahí se asentaban, y nadie los quería echar. Todo el lío empezó con la guerra de independencia, cuando no aceptaron, y dijeron vamos a echar a los judíos al mar. Y ahí fue que empezaron los líos, ahí fue que muchos árabes se fueron voluntariamente, después no pudieron volver, ahí fue que muchos judíos fueron expulsados de países árabes eh, y asesinados, porque todo esto fue por agresión árabe. Si no, nadie iba a ser echado al lugar, simplemente un lugar se iba a llamar Estado de Israel, y al otro todavía no sabía ni qué nombre ponerle. Iba a ser simplemente un Estado árabe. Y chao. Todo esto empezó y siguió por agresión árabe, ¿no? Porque el 67 lo mismo, ¿no? La guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, ¿tá? Entonces perdían y perdían territorio. Los egipcios lo perdieron, los sirios lo perdieron, no paraban de perder territorio. Entonces Israel no tenía por qué, si lo ganó en una guerra que encima era defensiva, en otra guerra que encima era defensiva, y en otra guerra que encima era defensiva, todos esos territorios que ganó, no tenía por qué volver. Y sin embargo los devolvió.
Ahí cuando se habla del Israel expansionista y colonialista. Devolvió el Sinai, la península del Sinai, que es el doble del tamaño de Israel, o más, y la devolvió a Egipto. Pero yo también escucho mucho esto de la cuestión expansionista y demás, pero yo vi un mapa de los países árabes, digamos. Mm. Israel es un poquito, digamos, no, me parece a mí, no sé, que no resiste análisis. Digo, después de tantos años, si este ideal expansionista, que a mí me lo plantean como decir, bueno, che, la Coca-Cola es dulce, Israel es expansionista, digamos, no se discute eso, ¿se entiende? Pero cuando vi el mapa dije, che, no les está saliendo tan bien esto del expansionismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digamos, no lo quiero tener de compañero en el TEI a los que están manejando. ¿Entendés lo Sí. que te digo? Digo, no me pareció muy, ¿viste? Ahora no, qué sé yo, no. Generalmente no tengo acceso a este tipo de información, de mapas y demás. Entonces, me parece que ahí se cae un poco también, ¿no? Esto, pero también está esto que dijiste vos hace unos minutos, Lea, de el tipo que dice, mirá, yo no entiendo mucho cómo es, pero si Israel es la poderosa, es la nación poderosa, y bueno, las víctimas que deben ser tuteladas son los otros. Y vos decís, pero pará un poquito, porque esta otra gente, primero que eso es una falacia, porque eh, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, aclaro, no tiene nada que ver. A mí me pasa cuando yo veo a la gente que está juntando cartones, que tristemente cada vez es más, muchas veces los veo y tienen un carro que generalmente es uno de esos carritos, esos changuitos azules y rojos de Carrefour. Pero nadie ve mal eso, porque se asume que el débil, que es el cartonero, tiene derecho a sacarle un chango a Carrefour. Total, a Carrefour no le hace nada a eso. Entonces digo, para un poco, o sea, el tipo está robando, independientemente de su condición. Bueno, vuelvo a este tema. Digo, esta cosa es como una mirada medio Disney, ¿no? Que dice, no, pero pasa que estos tipos están acá y los israelíes lo quieren echar y qué sé yo, y al final estos tipos lo único que quieren es su territorio. No, estos tipos lo único que quieren, como vos decías, es exterminar al otro. Y es más, por ejemplo, Karina Mariani, con la que el otro día hiciste el Space, que yo escuché, el Twitter Space, la mina dice, no se confundan, esto no termina en los judíos. Esta gente quiere eliminar Occidente como tal. O sea, y ahí es como esa vieja, ese viejo cuentito, ¿viste? Ah, bueno, ahora están viniendo por mí, ¿viste? Cuando era Mm. con Israel no me importaba tanto, ¿viste? Bueno, va a haber menos gente sin equipar. Ah, resulta que ahora vienen por vos y ahora te diste cuenta de lo terrible que puede ser esto para la civilización incluso, ¿no? Mirá, a ver, como decíamos antes, Israel tenía, a ver, es el primer país, como vos dijiste, lo ves en el mapa, ¿no? Primer país expansionista que entrega territorio a cambio de paz, ¿no? Entregó la Tal Sinaí, cual. que te dije, el doble del territorio de todo el país, ¿eh? Solo esa Ah, parte. Eh, Entregó también la parte, bueno, algunos hacen Cisjordania y todo Gaza. Entonces, si fuera expansionista, digamos, es como que es para el otro lado, ¿no? Es para, la ¿no? situación no cambió encima. Estudió todo eso y no cambió. Y estaría, ¿cómo? Perdón. Digo, entregó todas esas tierras y la situación no mejoró, No, más no, bien al empeoró, contrario. Digo. empeoró. Claro, por eso. Y Ah, tenés, antes de la creación del Estado de Israel, cuando todavía no existía el Estado de Israel, tenías a Amin al-Husseini, aliado de Hitler, para asesinar a todos los judíos, se reunió con él, para asesinar a a los la mierda. judíos, para ayudarlo, ¿no? Darle una manito en el Medio Oriente. Eh, entonces, con eso lidiaba Israel. O sea, cuando se habla de islamo-fascismo, no es un, o sea, Claro.
no es un decir o propaganda. un término inventado, eso existe, claro. Contra eso Bueno, tenían que luchar los judíos en esa época, porque también había masacres contra judíos y los judíos en un momento se empezaron a defender. Bueno, y es ahí cuando se fueron los ingleses y dijeron, bueno, basta, no puedo más, hagamos la partición. Los judíos aceptaron todo, aceptaron incluso cuando se ofreció un 10%. Los árabes siempre rechazaban todo porque el problema acá eran los judíos. claro, exacto. El pretexto es la cuestión El territorial, pretexto, claro. exacto, el pretexto vino como anillo al dedo después el tema del nacionalismo palestino que empezó en el 64. Eh, entonces, vos tenés hoy esta organización terrorista. Ahora hicimos como un flash histórico, un poco para sacar un poco del... pero ¿para qué lo hicimos? Para esa teoría de Israel, existía un país, Israel vino, los echó y puso la bandera y dijo ahora mío, ya está, ¿ok? O sea, se cae a Es pedazos. el, es el bloqueo de Cuba, ¿viste? Son esas Sí, cosas que sí, se repiten. basta de repetir, ¿tá? Si quieren discutimos por otros motivos, pero ese ya está, eso ya no es así. Nunca se independizó. El otro día un pelotudo decía, pero antes se independizó. No, no se independizó. Nunca. Tuvieron la oportunidad 40 veces de hacerlo. La rechazaron siempre. Lo que pasa que está, claro, ¿no? En el fondo, eh, en el fondo no, no hay interés. Es el mástil que levantan, digo, o sea, es la bandera que levantan de eso porque necesitan algún pretexto, pero aún digamos, concediéndosele eso, es esta cosa de la lucha por la lucha en sí. Vos sabés que ayer escuchaba a alguien que vos conocés mejor que yo, a Marcelo Bismacher, Mm. en la tele, y él estaba hablando de una cosa que me impresionó mucho. Él decía que los nazis, y esta gente calculo que también lo ha logrado, los nazis habían logrado algo que era inédito en la especie humana. ¿En qué sentido? Lo estoy parafraseando también. ¿Eh? Él decía, los nazis le calaron tan hondo en la psiquis de los soldados nazis que ¿cuál es la naturaleza de la acción de cualquier soldado? Obviamente, digamos, eliminar al enemigo, pero salvaguardar su vida, estamos de acuerdo. Él decía, cuando en la Segunda Guerra Mundial el ejército rojo de los comunistas ya había ingresado a Alemania, los soldados nazis, pudiendo huir, se quedaban para seguir matando judíos. O sea, el ideal de matar judíos estaba por encima de salvaguardar su propia vida. Fíjate hasta el punto en el que puede llegar, ¿no? Y en esta gente, yo imagino, eh, primero que entra por el lado de la religión, que es más jodido todavía que por el lado de la política, porque es más dogmático. Y claro, cuando pensás este tema de que a mí cuando me lo dijeron, la verdad que me resultaba, no digo poco creíble, pero me resultaba realmente, viste, cuando algo no me entra en la cabeza, cuando me decían que a los chicos les enseñan, pero literal, a, que tienen que aprender a usar un arma para matar al enemigo judío, digamos. Que esa es como la razón por la que nacieron, ¿no? No, Vos no. decís, mierda, o sea, No solo eso, sino que los, les dicen que se tienen que, lo que vos decías, la vida no vale nada. Para ellos la muerte vale. Entonces, que claro, se tienen que matar, su objetivo en la vida, claro. valga no sé, lo Sí, sí, ridículo sí. de esto, ¿no? El objetivo en la vida es morir, eh, matando a otro, porque así está escrito, porque no dejan de ser fanáticos. Y obviamente se aprovechan también, los de arriba lo aprovechan todo esto políticamente. Entonces hay Pero que... es que la paradoja, Leandro, es que probablemente no conozcan el significado de la palabra fanatismo,
por la misma razón que un pez no distingue el agua, digo. claro. Eh, están envueltos en eso, ¿entendés? El no fanático, el escéptico es el raro ahí. Claro, y que los hay, pero no se puede, tampoco pueden hablar, están rehenes. Claro, ¿No? claro, Si los criticás un poco, vas preso en el mejor de los casos, te asesinan en el peor. Y cuando vas preso ahí, vas preso con torturas y todo, ¿no? Puedo hablar del ejemplo de Muhammad Masad, que es un palestino, orgulloso de ser palestino el tipo, vive en Israel, amenazado todo el tiempo, porque se opuso a la corrupción y al autoritarismo contra su propio pueblo, de la autoridad palestina. La autoridad claro. palestina, que digamos, en el liderazgo, digamos, el movimiento, el partido que pega más fuerte, Fatah, que está liderado por Mahmoud Abbas, el otro día, hace poco, no estoy hablando hace 50 años, hace 2 semanas, no negó el holocausto, justificó el holocausto, ¿no? Lo justificó porque los judíos hacían cosas con dinero. Bueno, no, ya saben, el discurso de siempre viejo, berreta, absurdo y estúpido. Y el tipo lo decía en una conferencia, sin ningún tipo, sin que se le cayeran. Bueno, esa es la parte moderada. ¿Eh? Claro, Esa es la parte moderada con la que tiene que lidiar Israel, con la que hoy en este momento, aunque sea, no está en guerra. Esa es la parte moderada, claro. los que justifican el asesinato masivo de judíos en cámaras de gas por dinero, no sé qué cosa. Eso es la parte moderada. El mundo le pide a Israel, por favor, negociar con los moderados neonazis que tenés de ese lado, ¿no? Eh, Case, lo leí en un tuit, porque te imaginas que no comparto no sé nada de lo que pone, pero el tipo básicamente puso algo así. Después de escuchar el tema de los bombardeos y de la decapitación de bebés y todo el desastre, el tipo propuso algo así como, yo creo que es momento de abrir una mesa de diálogo. Sí, pero boludo, o sea, no podés más de hipócrita, ¿entendés? No te da la cara, no te da la cara ¿Quién realmente. fue el que dijo eso? ¿El Papa? Reinaldo Siete Case. Ah, vos. Gran valor. Mirá, acá tenés un... Voy a contar un poco mi experiencia en Israel, ¿no? Mi experiencia en Israel es como la experiencia que uno tiene acá en Buenos Aires. Sale a comer con los amigos, ¿no? En la tele ve programas normales, en la escuela enseñan matemática, historia, no te enseñan a matar a nadie, ¿no? Yo también estuve en una escuela, tuve que hacer, para que me dieran la beca, tuve que hacer este trabajo social y, bueno, fui asistente en una escuela, ¿no? En ningún momento hablaban de que los árabes eran basura. Se puede, los Claro, árabes en Israel, el activista que se ocupa de decir que en Israel árabes y judíos y drusos y cristianos y todos tienen la misma libertad y los mismos derechos para hacer lo que quieran, es un árabe israelí, árabe cristiano israelí, que se llama Yosef Haddad. Pero no solo él es quizás la figura más hoy más conocida, pero tenés diplomáticos, tenés diputados en partidos de derecha, ¿ok? De derecha, ¿tá? Gays pueden hacer lo que se les canta prácticamente en cualquier lado, todos con el mismo, mujeres, hombres, derecho a estudiar. Entonces los ves en las universidades, como profesores y como alumnos. El 30% de los médicos son árabes. En el ejército, con altos mandos. Esta anécdota la cuento siempre, pero yo en el ejército israelí estaba en la parte de... eh, esos que levantan cosas pesadas, mueven cosas de un lado a otro. Bueno, no me sale ahora la palabra, siempre me lo lo olvido. logístico. Logística, eso, logística. El, digamos, yo estaba, la última parte de mi servicio la hice en Tel Aviv, en la base de Tel Aviv, que es donde está el jefe del ejército. Y, y el que en el día de memoria del Holocausto,
El que nos dio, tuvimos que ir todos un día a como una charla, una disertación sobre el holocausto que iba a dar como el comandante de la parte logística de esa base, que era druso, no era judío. Mirá que loco. Entonces, o sea, y nos estaba dando a nosotros mayoría judíos, no todos, no todos, porque había también otros drusos. Y en el sur vos vas, los que hacen guardia muchos son beduinos. En el norte, drusos. La base donde yo hice el entrenamiento quedaba al lado de un poblado druso. Todos pueden votar, presentarse a elecciones. Hay diputados que hablan en contra del Estado de Israel todos los días, a favor de grupos terroristas. Todos los días en el Parlamento. Claro. Siguen ahí. Se manifiestan, hay manifestaciones con banderas palestinas en universidades, en las calles. Pueden hacerlo. Hay un juez de la Corte Suprema que mandó preso a un presidente israelí. Hay obviamente, como policías. Cualquier, o sea, hay Claro. el banco más importante de Israel, el dueño es árabe, musulmán. Entonces, vos ves esta situación y decís, el apartheid, pero caranga, ¿dónde está el apartheid? Acabo de inventar una palabra. ¿Cómo puede ser que digan que hay mezquitas por todo lado? Por todo lado. Donde ciudad que vas prácticamente hay una mezquita. Y obviamente iglesias y qué sé yo. Hay racismo, hay estúpidos extremistas dentro de el judaísmo, también los hay. Y yo veía videos que ponían a 10 idiotas ortodoxos, extremistas, no estoy diciendo que los ortodoxos sean así, ortodoxos extremistas, escupir a cristianos. Hubo 2 videos. Claro. Eh, Ahora, y lo mostraban como israelíes escupiendo a cristianos. A ver, se mostraba una imagen que no era para nada representativa. Esos tipos me hubieran escupido a mí también. Es más, yo pasé por situaciones Claro. similares, siendo judío, y ellos sabían que yo era judío, y pasé por situaciones similares. Entonces hay que entender el contexto. Son gente lacra, es gente súper repudiada, es una minoría de la minoría, ¿no? Entonces ponen esa imagen como representativa. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y tenés el Hamas, para ir al tema del Hamas, de este lado, que bueno, ya vimos, vos dijiste un poco ya lo que hizo, ¿no? Decapitó bebés, sacándoselo a los padres de las manos, asesinó familias enteras a sangre fría, agarró mujeres en un festival de música electrónica y las violó, se llevó ahora secuestrado a gente que seguramente va a fusilar en Gaza y lo va a filmar, porque no, hoy escuché, los nazis escondían sus crímenes, estos los muestran con orgullo. Y eso es lo que quieren hacer. Si antes solo tiraban cohetes, o de repente alguno se metía y se inmolaba, o de repente algún otro se metía y tiraba tiros y mataba a 5 o 6, pero no es lo que quieren hacer eso. Lo que quieren hacer es esto que hicieron ahora, con todos los judíos y con todos los israelíes. Los cohetes que están tirando están cayendo en poblados árabes también. Claro. Yosef Haddad, este árabe que yo dije, que viaja por el mundo contando lo que pasa realmente en Israel, que dicen que hay apartheid, pero la apartheid está en Gaza. Si yo cruzo a Gaza, me matan. Claro. Eso es apartheid. Si yo cruzo a Cisjordania, me matan. Al Líbano me matan. A Siria me matan. Eso es apartheid. Eso es. ¿Cuántas sinagogas hay? En Gaza, en Cisjordania, sacando donde están los asentamientos, ¿no? En Siria, en Líbano. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas había antes? Eso es apartheid. Eso es genocidio, si se quiere. O un intento de genocidio.
¿Cómo van a hablar de genocidio cuando la población de los palestinos no para de aumentar? ¿Cómo van a hablar de expansionismo cuando Claro, Israel no para de entregar territorio a cambio de paz? Entregó Gaza entera. Se lo reclamaban, tomá. ¿Para qué? ¿Para qué? Estas bestias no reclaman territorio. Ya ni siquiera les chupa huevo. No les importa. Quieren esto. Y sí, cuando terminen, si no lo van a lograr. Porque son lo mismo que ISIS, lo mismo que tienen la misma ideología y las mismas intenciones. claro. El Talibán. El Talibán, de hecho, pidió, no se lo iban a dar, pero pidió permiso a Irán, a Irak y a Jordania, creo que son los países que lo dividen de Israel, para que le dieran permiso para terminar de conquistar Jerusalén. Son lo mismo, son lo mismo. Y están dispuestos a matarte a vos, Walter, a mí, a cualquiera, incluso a los mismos palestinos que no estén de acuerdo con su locura, y por eso no los escuchamos a esos palestinos. Salvo a este Muhammad Masad, porque el tipo se escapó de Claro. Israel. Jamás, antes que me olvide, en el 2007, cuando hubo una lucha de poder, agarraba a los de la autoridad de Fatah, de la autoridad palestina, ahora está en Cisjordania, en Gaza, los acribillaban a balazos, los tiraban desde lo mismo que hace con los gays, ¿no? Me encantan los progres apoyando a estas lacras, ¿no? Lo mismo que hacen con los gays, que los ponen arriba de un edificio y los tiran, que es lo mismo que hace ISIS. Lo hacían con esto, con sus hermanos. Eh, Israel salvó Hoy la Fernando Iglesias, vida. ¿Eh? no sé si te enteraste, en el Congreso, Fernando Iglesias le dijo a Miriam Bregman, cuando tomó la palabra, le dijo, yo le pago el pasaje, señora Miriam Bregman, para que usted vaya a la Franja de Gaza con el pañuelito verde a defender el aborto. Y es Yo que se lo sí, pago. el pasaje de ida nada más, obviamente. Sí, claro. Es que los progres defienden a los que les cortarían la cabeza en el minuto que Exacto. pisan. En el minuto. Y ya no es ni siquiera, no sé, idiotez, es suicida. Pasa que saben que no van a ir nunca o si van a ir Claro. en un ambiente controlado, ¿no? Pero en Israel podrían decir todas las idioteces que dicen sobre Israel, pueden ir y decirlas. Eh, y nadie los va a tocar. Y Qué loco, ¿no? en Israel, lo que te decía es que en ese conflicto le salvó la vida a miembros de Fatah. Lo llevó a través de Israel a Cisjordania para que después el líder termine justificando el holocausto y la cantidad de atentados terroristas que vienen de ese lado, tampoco hay que minimizarlo. ¿Eh? Tampoco hay que minimizarlo. Mataron a mucha gente también. No sé ni para qué le salvaron la vida, la verdad. Israel, incluso en estos momentos, está, si hay un terrorista herido, lo atienden en los hospitales con dinero de los contribuyentes israelíes. Y eso se hizo siempre, lo cual me parece una estupidez cúbica. Pero demuestra, por otro lado, la diferencia. Cuando yo Sí, estuve en sí, el ejército, cuando yo estuve en el ejército, está bien, la base donde yo estaba no era una base, si se quiere, en un lugar peligroso, eh, pero teníamos que hacer guardias. En una base, en una montaña, podía pasar cualquier cosa. Poco probable, claro. podía pasar. Al lado del poblado druso que te dije, cuando hice el entrenamiento. Un entrenamiento muy básico. Pero yo nunca me voy a olvidar los pasos que teníamos que dar antes de dar un disparo.
Claro. Primero, como no era una base en un lugar peligroso, no podíamos tener el cargador en el rifle. Puesto. Claro. No podíamos. Teníamos que tenerlo en el chaleco. Si veíamos algún movimiento, teníamos que poner el cargador primero. Segundo, pedir identificación en hebreo. Detenerte, o sea, pedirle que se detenga y que se identifique. Si no respondía y seguía avanzando, pedir identificación en árabe. Detenete y seguir avanzando, teníamos que aprender a decirlo en árabe. Si seguía avanzando, hacer trick trick. Claro. Si seguía avanzando, tirar al aire. Claro. Y recién si seguía avanzando, disparar a las piernas. A menos, obviamente, que venga un cuchillo así, Allahu Akbar, y te no, obviamente, eh, pero esas eran las, ¿no? Y nunca mirá que nos dieron charlas y charlas y charlas. Nunca nos dijeron de matarlos, eliminarlos de la faz de la tierra, ni mucho menos, al contrario, es más. Yo tenía en ese momento, yo no era combatiente, pero tenía amigos que lo eran. Y me decían que a veces en Hebrón y en algunos territorios que eran conflictivos, si se quiere, porque tenés ahí algunos palestinos bastante alborotadores y también tenés algunos alborotadores también israelíes que viven en asentamientos, que son bastante extremistas, algunos de esos también, y a veces se cagan a piedras. En unos lugares muy específicos, ¿no? Y que a veces los soldados israelíes salían a defender a los palestinos de los otros locos que les tiraban piedra. Y él me decía, yo tuve que defender más veces ahí, en ese específico lugar, a los palestinos. Claro. Y me tenía que pelear. Y esto pasó más de una vez. Y Sí, también sí, sí, sí. pasó, y también pasó, ahora está pasando, que un beduino le salvó la vida a chicos que estaban en la fiesta de música electrónica, porque era en el sur. Y en el sur había un tipo ahí que tenía una combi, tipo una camionetita, un beduino. Y el tipo, mientras lo cagaban a tiros, pues disparaban a mansalva, pues estos tipos también entraban en los kibutzim, mataban a una familia y la mataban entera, ¿eh? Lo hicieron, además de decapitar pibes. Y lo llevaron, y también hay poblados árabes que están recibiendo, poblado de Kfar Qasem, por ejemplo, recibiendo, diciendo a la gente del sur, porque Kfar Qasem queda en el centro del país, si quiere ir y recibir refugio en Kfar Qasem, un poblado árabe de Israel. Eso existe en Israel, de un lado y del otro. Se ayudan, conviven, son el mismo país, tienen en este momento la misma nacionalidad. Y los árabes israelíes son los que no quieren, obviamente, pertenecer, Bueno, digan lo que digan algunos, a vivir bajo Hamas o bajo el corrupto ese que tiene mansiones y los hijos tienen mansiones, ¿no? Pues en los dos lados también tenés esas corruptelas típicas del cuarto mundo, como acá en sí, Argentina, sí. donde los funcionarios Es son todos multimillonarios, los de Hamas y los de... Insaurralde. Los ¿Eh? insaurraldes Claro, y los sí, insaurraldes. sí, son igual de corruptos, todos tienen mansiones y qué sé yo. Sí, sí, sí. Y cuando se casan, hacen fiestas fastuosas, eh, y los tipos se cagan de hambre. Entonces, Qué loco. nunca, nunca, jamás. Es más, vos tenés de este lado que hicieron lo que hicieron, ¿no? Ya veníamos contando, familias enteras agarraban, secuestraban, violaban, torturaban, ¿no? Llevaban para fusilar y después filmarlo. En Israel, cuando hubo casos, voy a contar uno, pero hubo varios casos de este tipo. Un terrorista que había intentado matar gente estaba en el piso, moviéndose en el piso, y un soldado le disparó y lo mató. El tipo fue en cana, Sí, había escuchado eso. fue a juicio y fue en cana. Y la doble Por, vara, la doble vara.
por matar a un terrorista que había cometido un atentado, porque decían los jueces que ya no tenía ningún peligro. Él se claro. defendió diciendo, yo no sabía si el chabón tenía un cinturón. Los jueces que estaban en su casa cómodos y no supieron, claro. Bueno, ese era el gran debate, pero se armó ese debate. Se armó ese debate y el tipo terminó días preso o meses preso. Pero ese debate muestra que hay una civilización lidiando con, con otra cosa que no, o sea, no, que claramente no. ¿No son humanos? No son Claro, humanos. A mí me encanta cuando hablan de la deshumanización de los israelíes a los palestinos. La pelota. Si no paran de darles guita. ¿De qué están hablando? Si no paran de darles, e incluso después de momentos de mierda con, no otros momentos con Hamas, que Israel retiraba obviamente los permisos de trabajo, cuando se calmaba un poco todo, Israel decía, ustedes se calman, yo vuelvo a dar los permisos de trabajo. ¿Por qué? Porque no los ven como no humanos. Porque hay muchos palestinos trabajando en Israel. Y cuando quieren boicotear las empresas israelíes, ¿vos te creés que se les perjudica tanto a las empresas israelíes? Contratan en vez de palestinos, contratan gente de otros países. tal cual. Los perjudicados son los palestinos, que no les dan oportunidades ninguna de crecer ahí adentro. Los únicos que crecen son los políticos. Eh, entonces, ¿cómo va a deshumanizar Israel? Además, toda esta gente que mataron, en su gran mayoría, yo no me consta en 100%, pero yo te puedo asegurar que eran más progresistas, más tirando para el lado de la paz, no para el lado de los oretes de derecha ultra como yo. No, 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 no. Yo me hubiera peleado con esto, con muchos de ellos, seguramente, si hubiéramos hablado de esto. Claro. 250 fueron entre muertos y secuestrados, creo, en la fiesta de música electrónica esta que era por la paz. Yo no hubiera ido. La, los kibbutz, repleto de gente de izquierda que quiere paz y que todo lo contrario de deshumanizar, al contrario, aceptan quizás demasiado y son quizás hasta demasiado inocentes. Yo los puedo asegurar que lo mismo que le harían a los pelotudos como Bregman y tantos otros, ¿no? De ultra izquierda que salen a justificar de alguna manera, a veces solapada, a veces no tanto, a estas bestias Uy, que Dios. hablan de genocidio. El genocidio lo harían con ellos, hablan de apartheid, el apartheid lo harían con ellos, no lo hace Israel. Israel hace un bloqueo cuando tiene que hacerlo por motivos obvios, obvios, por el mismo motivo que lo hace Egipto en Gaza. Hay muchas cosas que uno no puede entender, algunas por desconocimiento, algunas reacciones, otras por mala intención. Y lo loco es que, ¿no? Vos veías el debate, por lo menos en Argentina, y esto para que no vean que es una cuestión de solamente de los judíos. Acá hay una cosa entre civilización y barbarie. Sin duda. Eh, la única de los 5 candidatos, la única que no se solidarizó con las víctimas de estas bestias humanas, o, perdón, estas bestias, Sí. y que incluso responsabilizó a Israel por todo, es judía. La única. Los otros que se lo hicieron, ninguno es. O sea, No, y no sé si te enteraste, en la previa, la producción del programa les ofreció el primer minuto de debate, arrancar los 5 haciendo un minuto de silencio
por Israel. Y la única que se opuso fue Miriam Bregman. Los otros 4 estaban de acuerdo. Entonces, de vuelta, caemos otra vez en la trampa de la democracia, de que gente así no nos quiere representar, ¿entendés? Bueno, aún si eso pudiese ocurrir, ¿no? Que pueda representarnos. Pero digo, es una vergüenza, la verdad, es, es, Es que hay muchos es judíos increíble. que a mí me dan vergüenza. Hay Claro, muchos cristianos y musulmanes que a mí me dan orgullo, que se juegan la vida por no caer en esta barbarie. claro, Lamentablemente, hay que ir a buscarlos dentro de los territorios palestinos, o se tienen que escapar de alguna manera, como los gays, como este Mohammad Masad, que era terrorista, ¿eh? Era un terrorista de Fatah el tipo, pero, pero cambió, porque se dio cuenta que para lo que peleaba era una mentira, y que encima lo hacía en nombre de unos corruptos que se enriquecían a costa de su sangre. Y Muhammad sí, Masad, para mí exagera, dice que el 90% de los palestinos piensan como él, pero que no puede, pero que son rehenes. Yo no sé si es el 90%. Me parece que ahí él trata de dar un punto, está bien, no lo juzgo. El tipo se juega el pellejo. El tipo vota a la derecha. O sea, dice que hay que borrar a. Es más, o sea, dice que hay que borrar a Gaza. O sea, el tipo dice que es la única manera de lidiar con esta gente. Que yo las conozco, yo fui uno de ellos. Es muy interesante las cosas que dice él. Eh, yo no sé si es el 90%, pero sí sé que no es jamás. O el otro que justifica el holocausto. Sé que hay adentro bastante gente que no quiere más esto, que está cansada, que ya entiende que esto es harta. Eh, y no quiere más, no queremos más. Porque nos podemos pelear y podemos seguir discutiendo, pero yo te puedo asegurar que si estos tipos, vos lo dejás, te hacen el genocidio. El apartheid ya lo están haciendo. obvio, Te hacen el genocidio. Si no lo logran es porque no pueden. Pero ellos son los que deshumanizan. Si ellos agarran un bebé y lo decapitan y lo tiran a un costado, eso es deshumanizar a alguien. En Israel eso nunca lo vas a ver. Y los pelotudos que como muchos escupen quizás o tiran alguna piedra, son ampliamente repudiados, no son premiados. claro, Porque racismo hay en todos los países. En un país de 10 obvio, personas, uno va a haber racista. obvio, ¿No? Pelotudos o sea, siempre vas a encontrar. ¿No? Pero la cuestión es cuando eso es todo un aparato y toda una ideología eh, instalada. Y no tres pelotudos. ¿No? Entonces, hay que ver las diferencias. No estoy diciendo, obviamente, que acá haya vidas que valgan menos cuando se trata de civiles. no, por supuesto, Pero hay que entender menos o más, porque, repito, los cohetes de Hamas también caen en poblados árabes, también caen en poblados palestinos. Eh, entonces, pero hay que entender la realidad, hay que entender la diferencia. Y yo creo que para eso nosotros teníamos que hacer este programa, para marcar una diferencia entre un lugar y el otro, entre un liderazgo y el otro, entre una cultura y la otra. Y no, repito, cultura y la otra no van a decir que racismo. No, 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 no. Es la cultura que no, se no. impone desde arriba. Bueno, eso a mí me pasa discutiendo con charlando con gente amiga que me plantean, ¿no? Esto de no, bueno, pero en realidad eh, vos te autolimitás cuando vos no tenés un amigo que
defienda tal o cual idea. Y yo le digo, pero vos no entendés. Digo, ¿vos creés que si el poder lo tuviese Luis Leguía, vos seguirías teniendo la vida que tenés? Es una inocencia. Es, es creer que la política es un juego de conversaciones y queda ahí. Cuando vos le das el poder a un tipo así, agarrate, digo, no hay medias tintas, ¿entendés? Ya está. Digo, y yo creo que mucha gente no, no, no logra medir el peligro que hay detrás. Pero bueno, No, y yo creo que mucha gente tampoco le interesa medirlo ni aprenderlo. Le interesa que su mensaje llegue, a veces por envidia, a veces por querer diferenciarse. Eh, claro, entonces yo creo que hay que tratar de ser menos así, menos orgulloso, menos tratar de diferenciarse y ser el original, el que opina diferente, eh, y ver realmente, o sea, yo no lo diría lo, si no lo hubiera vivido en carne propia. Todo lo que yo viví, las vivencias que tuve en Israel, las charlas que tuve con árabes y con gente que, que tiene relación con palestinos y con palestinos, y no siempre estaban de acuerdo conmigo y votaban a bueno, otros y en el conflicto, en determinado conflicto, teníamos grandes diferencias, pero todo dentro de un ámbito de relativa normalidad, ¿no? claro. Dentro de lo que se puede en un país como Israel, que está plagado de culturas diferentes, en un territorio que es mínimo, con inmigrantes de todos lados, distintas Bueno, etnias, religiones. Entonces, obvio que va a haber conflicto. el tema Pero, es hasta dónde claro, 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 que es un conflicto, ¿no? Digamos, pero esto es otra claro, cosa. Esto es la demostración de lo que un lado quiere hacer. claro, Esos quieren hacer esto con todos los judíos, y si son israelíes, claro, con todos los israelíes porque los acusarán de no sé qué, y con todos los que no sigan su versión del Islam, claro, y con todos los cristianos porque también son infieles, pero tienen que pasar por el primer obstáculo. Los que más odian, que son los judíos, y encima fuertes. Y encima con un montón de traidores, que también los traidores musulmanes o árabes también son peores que los judíos para ellos. Los que claro. quieren vivir bien en Israel, ¿no? Entonces, nada, yo recomiendo, eh, si no, o interiorizarse o cerrar el culo. Eso es lo que yo... A mí ya no me antes me dolían y respondía, ya no, ya no, ya estoy cansado. Y lo que veo igualmente, ya con esto podemos ir cerrando igual, ¿no? Y también quiero que opines vos. Yo antes veía mucha hostilidad contra Israel en muchos medios de comunicación, incluso cuando uno no se percataba, ¿no? En cosas muy sutiles quizás, ¿no? Pero siempre mostraban a Israel como el fuerte, poderoso, opresor, ¿no? Yo creo que después de esto hubo un antes y un después, y no solo en los medios, en muchos países de Europa. Sí, Yo creo que en esto hubo un antes y un después. Encontré mayor apoyo, obviamente mensajes hay de boludo de todo lado, o estúpidos mentales en los gobiernos como Evo Morales o el presidente de Colombia, mejor ni decir lo que dijeron, pero bueno, sabemos de quién viene, ¿no? claro, Yo lo llamé el otro día el narcoidiota a Petro. Em, Veo como que se empezó a tomar conciencia, viejo. Estos tipos, que son los que también tomaron Afganistán, y están en Europa por todo lado porque los hay. sí, O sea, no podemos. Mirá lo que nos pueden hacer. Mirá lo que. Entonces empezaron a poner
¿no? La Torre Eiffel en Bruselas, en la sede de la Unión Europea, súper hostil con Israel generalmente. Eh, o sea, empecé a ver en los medios de comunicación otra, incluso el candidato de Unión por la Patria, ¿no? Massa, apoyando, Mm, o sea, que Unión por la Patria es claro, claro, anti-israelí, antisemita, o sea, claro. eh, amigo de Irán. Entonces, estoy viendo como otra predisposición, si se quiere, de la prensa, buena parte de la prensa, que si era muy anti, quizás se fue más al medio, y si estaba en el medio pasó como a entender a Israel. Incluso los que eran medio anti también empezaron ya a entender a Israel un poco también. Incluso muchos gobiernos que también eran como hostiles o organizaciones como la Unión Europea también empezaron a... y ni hablar de algunos países árabes y musulmanes que bueno, tampoco están condenando a Israel, no lo veo como una condena tan dura ahora. No sé qué opinas. No, 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 coincido, coincido. A mí lo que me llega de parte de los medios es muchísimo más empatía, de alguna manera. A ver, es imposible sentir empatía cuando no lo estás sufriendo en carne propia, pero que se está entendiendo mucho más y también producto de la radicalización, así se dice, de otros lugares. ¿Viste? Vos ves lugares en Europa en donde con esta cosa culpógena también que hablábamos hace un Ujú, rato, ujú, se, se acepta a inmigrantes de una cultura realmente tan atrasada comparada con la nuestra, y después se agarran la cabeza, ¿viste? Como, no, pero mirá lo que hicieron. Eh, Hubo un caso en Alemania hace unos años de unos albañiles que también no sé de qué país de África venían, y los tipos que iban caminando por una plaza, eran como las, no sé, las 9:30, 10 de la noche, y una mujer pasó caminando y la violaron. Pero no es que la violaron, eh, a ver, no es que planearon, che, vamos a violarla y después subimos. Simplemente asumieron que porque esa mujer estaba a esa hora de la noche sin resguardo alguno, bueno, eh, correspondía violarla. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo convivís con gente que, que tiene una cultura tan diferente en términos de respeto, de, qué sé yo, de humanidad mismo, ¿no? Eh, sí, ojalá que la conciencia está, no, no la violencia, que la conciencia, que la gente eh, en su, digamos, en el día a día, boludeando en las redes y todo lo que hacemos todos, eh, realmente se dé cuenta, nos demos cuenta al menos una masa crítica de lo que está en juego, de que no nos demos cuenta cuando ya sea demasiado tarde, cuando estemos empapados de eso, ¿entendés? Eh, que dejemos de lado eh, tal o cual prejuicio que podamos tener y entendamos que, porque, a ver, qué sé yo, para poner un ejemplo, si vos decís, no, mira, yo tengo el prejuicio de que eh, los judíos son muy hábiles para venderte cosas que después no te convienen, para poner un ejemplo. Bueno, vos podés abstraerte de hacer negocios con judíos y hasta ahí no tengo nada que reclamar. Pero cuando vos minimizás semejante brutalidad, semejante bestialidad, apoyado en un prejuicio, y déjame que te diga que sos una mierda, loco. O sea, estamos hablando de otra cosa, qué sé yo. Exacto, porque no era ni un conflicto bélico ni nada, y hablaban antes también de lo que había hecho el ejército en Jenin. El ejército en Jenin lo que había hecho era simplemente no paraban de cometer atentados, ir a buscarlos. O sea, lo que haría cualquiera, qué sé yo, cualquier país que se quiere defender de unos tipos que no paran, porque no nos olvidemos que antes estaban acuchillando, matando los dos otros, ¿eh? Los de Cisjordania. Claro,
Entonces no nos olvidemos. Y ahí lo fueron a buscar a Jenin. Entonces no nos olvidemos de eso tampoco. ¿Está? Eh, y, y, un- y las diferencias entre unos y otros. ¿Está? La superioridad moral de Israel. No estoy hablando de los judíos. No, no. La superioridad moral de Israel es abrumadora. Es algo que no se puede ni explicar con palabras la diferencia que uno ve estando en el terreno. Que Claro. te hablan de apartheid. ¿En serio, boludo? ¿Me estás vos hablando de apartheid? ¿De opresión? Mirá el vecindario de Israel. ¿Y vos en serio me estás hablando de que en Israel es donde está el apartheid, donde está la opresión, donde está el genocidio? En Israel. Pero no tenés ni la más mínima idea. Es absolutamente todo lo contrario. No lo voy a repetir ahora. Pero es demencial. Es demencial la diferencia. Demencial. Si no, vayan y vívanlo. No vayan ahora, no se lo recomiendo. Pero visiten, viejo. Hablen con gente. Y no con uno solo, no con los que piensan como nosotros solamente. Hablen con los que piensan diferente también. Vean si pueden hacerlo en los territorios palestinos. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Walter, por acompañarme Por en, favor, un en este placer. programa de catarsis, dada la situación. La verdad, Viene bien, bien. no tengo mucho tiempo, como dije al principio, eh, por todo esto, trabajando en el medio de comunicación, que tengo que estar ahí palo y palo, y no me da tiempo ni para subir los programas, pero bueno, vamos a tratar de subir 2 este fin de semana, quizás. Así sábado y domingo, algo así, algo especial que no solemos hacer. Y la semana siguiente subiremos el próximo. Así que, gente, muchas gracias por estar ahí. Comenten si quieren, insulten si quieren. Todo es bienvenido acá. Eh, pero, ¿para qué van a insultar? ¿Saben por dónde me pasan los insultos? Es como que me digan nada. Me digan mi amor o hijo de puta, es lo mismo. ¿No? Quieren comentar insultando, comenten insultando, no voy a responder. Quieren comentar a favor o en contra o consultar o lo que sea, sí voy a responder o vamos a responder. Bueno, gente, no se olviden que estamos en YouTube, está ahí el botón para que se suscriban. Se están suscribiendo la gente, les agradecemos mucho, nos ayuda a seguir esforzándonos. La verdad, esto para nosotros es un esfuerzo muy grande que hacemos una vez por semana. Eh, pero que tiene todo un esfuerzo también durante la semana. Así que esto nos ayuda si se suscriben. También estamos en Anchor y en Spotify, donde también creo que se pueden suscribir, por supuesto. Eso sí, se pierden nuestros bellos rostros. Y nos vemos la semana que viene. Y como siempre, chau, chau.